creemos que estamos lejos de lo que está pasando, porque es que nosotros tenemos el problema de frontera con un país que es un desorden, pero hay un problema mundial y es el problema de Ucrania, de Zelensky y Putin. Yo no sé qué fue lo que le pasó Vladimir Zelensky Vladimir Zelensky. Señores, Putin. yo no sé qué fue que él despertó hoy que Putin iba para una ciudad en su helicóptero y le mandó 50 drones para asesinar a Vladimir Putin. Para tumbar el helicóptero. Sí, para tumbar, bueno, asesinarlo, porque imagínate, tumbar el helicóptero. Entonces, ¿qué hizo Vladimir Putin al otro día? Le mandó 200 Saruk. Óyeme, eso es mucho. Yo creo que el problema de ese conflicto entre Zelensky y Putin, eso va a llegar para largo. Porque vemos las declaraciones de Donald Trump que dijo que Putin estaba loco. Sí, así dijo en sus Sí, redes sociales. Sí, que Putin estaba loco y que el culpable de la guerra entre Rusia y Ucrania la tenía Zelensky. Y yo creo que, yo no sé si diplomáticamente, porque Trump ha tratado de que se pare esa guerra, pero si esto sigue como va, esto no va a parar en buenas cosas, Luis y Felidonio. Mire, de ese tema yo puedo hablarle un poquito porque a mí me gusta mucho la geopolítica y el área internacional y fui de los que predije desde antes de la guerra muchas cosas que ya han sucedido. Auscultando el tema, yo quiero desglosarle algunos elementos que no le he escuchado decir ni siquiera a los estrategas que yo veo avesados. Putin es un simple títere de la OTAN. La OTAN, que perdió esa guerra, porque esa guerra la ganó hace mucho tiempo que la ganó Rusia, la operación especial. Y Donald Trump está buscándole un bajadero, porque Estados Unidos no tiene grandes beneficios en esa guerra. Y el enemigo de Donald Trump de manera particular al interno de los Estados Unidos es el Estado profundo que está detrás de esa guerra, que es el complejo militar empresarial de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué la guerra se ha recrudecido si se hablaba de terminar con ella hace poco? Incluso se habló de un armisticio de paz que estaba próximo. De 70 días. Pero ¿por qué se habló de eso y ahora se ha recrudecido? Por una razón. Porque la guerra la está asumiendo algunos países de Europa, de la OTAN, como son Francia, Inglaterra y Alemania, por una razón fundamental, que son las consecuencias de esa guerra. La consecuencia de esa guerra, usted sabe que una acción crea una reacción en cadena que nadie controla. Esa guerra está trayendo la descolonización en África. Europa es un continente pobre que vive de la colonización en África, de la riqueza inmensa que tiene la población africana. Entonces, a partir de esa guerra y después de esa guerra, pero prohijado antes de esa guerra, la acción conjunta de China y Rusia en África están descolonizando a África y ya muchos países con líderes nacionalistas de África han sacado a los ejércitos franceses e ingleses de naciones africanas, como es el caso de las naciones que están en el Sahel, inmensamente ricos, Burkina Faso, Mali, Costa de Marfil recientemente, incluso sacó a las empresas francesas. En Burkina Faso, que bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, sacó al ejército francés hace poco y nacionalizó la mina de oro. Sí. Porque usted se da cuenta, el bienestar que ha exhibido el viejo continente, Europa, que nos han vendido como países inmensamente ricos. Son países que no tienen riquezas minerales, que han vivido de tener colonias bajo un régimen violento por mucho tiempo en África. Y también en los países de América Latina que son ricos también. Pero vamos a hablar de África porque es lo que está recrudeciendo la guerra. Y es que en África, esa descolonización
van a dejar pobres. Entonces ellos están atacando para mantener la guerra porque quieren salir de Putin. Porque Rusia es que le está dando apoyo estratégico y militar a los líderes militares de las naciones africanas. Y China le está dando apoyo estructural. A Putin. No, a África sobre África, todo. África. Mira, África. China ha construido megatrenes en países como Etiopía, megapuertos en Angola, megapuertos que producen, que están llamados a producir un 30% de la energía de ese país. Produjo una planta... Países que eran tradicionalmente pobres, Oh, controlados por Europa. Pero porque Europa para lo que ha hecho es saquear. Así es, saquear, eso es Pero lo que ha hecho. saquear, utilizando una población para trabajar infantil, que Así muere a los 18 y a los 20 años Así de es, edad. así es. Porque cuando tú pones un niño sin ningún traje especial a trabajar en una mina de uranio, Y de oro. tiene que sacar oro morirse también. envenenado a los 18 años Sí. o antes. De la contaminación tan grande y esos niños hasta sin ropa. Que Entonces, yo los he visto trabajando desnudos. el bienestar exponencial en todos los órdenes que está produciendo China, invirtiendo a través de la franja de la ruta y la seda en África, es inmenso. Es inmenso. Está haciendo obras, por ejemplo, en Costa de Marfil, hizo un puente, un megapuente de 3 kilómetros, ha hecho trenes de 470 kilómetros recorridos, uniendo ciudades y Desarrollando. trenes que son no solamente de pasajeros, sino que son de carga de mercancía, De que pasajeros la y de llevan carga. a los puertos, eliminando esos camiones por esos caminos accidentados. Caminos Por ejemplo, en llenos Etiopía. lleno de lodo, caminos que duran una semana y Está un mes. modernizando, eso está produciendo cambios que son revoluciones, porque lo que produce cambios realmente no son las teorías, son las obras. Claro que sí. Entonces, el apoyo estructural que está dando China, que tiene dinero de más para invertir, y lo está haciendo sin exigirle ideología política, lo está haciendo sin exigirle que entreguen su soberanía, le está haciendo sin exigirle que sea todo con personal chino que se haga, sino China le entrena a personal de ellos y manda a los ingenieros chinos para hacer las cosas. Está produciendo una revolución que se está expresando en la descolonización. Entonces, como el apoyo militar lo está dando Rusia y las consecuencias de esa guerra son tan fuertes, ellos no quieren pararla porque necesitan o matar a Putin, porque a China no la pueden parar, matar a Putin para ver si no pierden esa colonia, porque Europa se está empobreciendo. Ese empobrecimiento que usted está viendo en Europa, que ha mermado el estado de bienestar de los países europeos, que ya un ciudadano europeo está viviendo peor que un ciudadano de clase media latinoamericana, es producto de que ellos vivían de la riqueza ajena. De la riqueza ajena. Así Claro, es. porque mire Francia cómo explotó Haití. Ese es un España ejemplo. cómo nos explotó a nosotros, Es un se llevó ejemplo. todo el oro. Exactamente. O sea, nosotros tenemos varios ejemplos. Pero ahí es que viene que me sorprende, Luis. Qué bueno que usted mencionó eso, porque hace 2 semanas o 3 nosotros hablamos de que España estaba dando unos kits de auxilio. Sí, claro. O sea, cuando se hablaba de que había una tregua en la guerra de 70 días, que Trump, el presidente de los Estados Unidos, estaba conversando diplomáticamente con Putin y con Zelensky, y que se estaba hablando de una tregua de 72 días y que después de esa tregua iba a ser definitivo. Y cuando se estaba hablando de eso, Europa estaba entregando kits. Bueno, Y diciendo a la población que era una guerra que venía. O sea, que por eso es que ya ellos sabían eso. sí, porque es que Europa, hay un asunto con Europa. Los líderes europeos que usted ve, la mayoría fueron líderes promovidos por los recursos económicos del complejo militar empresarial de los Estados Unidos para llegar al poder en Europa. Y en su formación también, porque el complejo militar empresarial de los Estados Unidos maneja un presupuesto tan enorme
que le permite financiar los centros de pensamiento, las universidades. Entonces, esos líderes en diferentes países que ellos captan, son los líderes que han llegado al poder, en muchos de ellos, y son cuadros del Pentágono, y responden a esos intereses. Y ese es un complejo militar que de la guerra de Vietnam para acá, desde antes, pero de la guerra de Vietnam de manera institucional, Se ha concentrado más. se ha concentrado en una economía de guerra, en vivir de la guerra. Así es, sí. Pero la guerra no deja riqueza y por eso la sociedad norteamericana es la sociedad más endeudada. Porque le deja riqueza a las corporaciones que extraen el oro de manera particular, no al Estado. Porque hace tiempo que el complejo militar empresarial actúa como corporaciones, no actúa como un Estado, como empresas que responden al Estado norteamericano, sino responden a intereses de ellos. Así es, así es. Y eso es más peligroso aún. Fruto de eso entendemos que es que Estados Unidos se ha concentrado más en vender armas de guerra, mientras China ha ido creciendo, ha ido ayudando a esos países a desarrollarse, a decolonizar, por ejemplo, en el África, decolonizar muchos de esos países que estaban siendo controlados por Francia, por Europa en sentido general, hace 50, 100 años, sacándole, explotándole su riqueza. Mientras ahora aparece China, que ha ido colaborándole, ayudándole a desarrollarse y ha ido ganando terreno, ha ido adquiriendo aceptación en esos países. Entonces, eso ha traído preocupación, principalmente la primera potencia, que es Estados Unidos, porque está viendo que el gigante asiático, que significa China, pues, como se dice en buen dominicano, le ha ido ganando terreno en muchísimas áreas. Se han metido los chinos, China se ha metido a estos países de América Latina. Tú sabes una mucho cosa, espacio que ganado. la grandeza y el problema que le está sucediendo es que, por ejemplo, en África, esos países que eran explotados, que incluso los líderes militares, porque después de los años 60 para acá, que hubo una ola de protesta en África en busca de libertad, ellos cambiaron la agenda y adoptaron un guión que se creó después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, que si usted se fija en América Latina, eran líderes militares que respondían, cuadros militares, eran dictaduras militares que respondían a Estados Unidos, ¿verdad? Pero en África eran dictaduras militares y cuadros militares que respondían a Europa, Sí. al Imperio Belga, a Portugal, a Francia, a Inglaterra, a Italia, a España, Sí, sí. Alemania, y ellos al principio empezaron con régimen muy violento. Al que se equivocaba, lo tumbaban y lo mataban, como sucedió, por ejemplo, con Patricio Lumumba en la República Centroamericana del Congo, que fueron tan cruel. Yo pienso que ese es el genocidio individual más grande y más impactante que ha sucedido, porque ellos, a un líder que gana democráticamente, a Patricio Lumumba, ellos lo sacan del palacio, pero lo sacan en empujones, como que sacó una persona de su casa, como sacaron delincuente aquí la policía, y lo matan, y para que la población no pudiera reclamar el cadáver, disuelven el cadáver en nitrógeno líquido, para que se disolvieran hasta los huesos. En estos días, a la familia de Patricio Lumumba, porque Bélgica tuvo que pedir un perdón, porque hemos evolucionado mucho de ese tiempo acá, y entregarle a la familia solamente lo que ellos guardaron, que fue como prueba una muela de Patricio Lumumba. Una muela. De oro. Del supongo cuerpo, no yo, una muela. Una muela, increíble. Como prueba de que cuántos crímenes atroces. de que era él. Del mismo Bélgica, anterior a eso, en los años 60, fue tan cruel que el rey Leopoldo II eliminó en varios periodos más de 10 millones de ciudadanos. de gente de la República del Congo.
Pero Francia, Pero que Francia... ni se diga a Tomás Sankara, que fue presidente en el 83 al 87, que revolucionó a Burkina Faso y la hizo productiva. El tipo era un revolucionario, le decían el Che Guevara africano. Utilizaron y compraron a su lugarteniente, creo que Cámpora, que se llama, para asesinarlo, y lo asesinaron. Y ese salió hace poco, hace un par de años, porque un coronel lo tumbó, que duró como 40 años en el poder ese tipo. Mira, sirviéndole a Francia, los intereses de Francia. Fue educado en Francia, se casó con una francesa. Él se convirtió como el tipo de la realeza francesa. Y a ese coronel lo derrocó Ibrahim Traoré, porque ese coronel lo que hizo fue que derrocó a ese tipo, pero para imponerse él sin hacer ningún cambio. Para imponerse Entonces ahora hay un revolucionario, que un tipo superdotado, de 37 años, ya tiene 37 años, tiene 2 años en el poder, que es Ibrahim Traoré, que está haciendo toda una revolución. Y esos países que conforman esa franja en África, que le llaman el Sahel a esa franja, se han unificado 3 líderes militares que han dado golpe de Estado en los últimos tiempos. El de Mali, sí, el de Burkina Faso y el de Níger. Sí. Y ahora se está sumando el de Ghana y el de Costa de Marfil. Señora, o sea, ¿qué le digo? Porque es rico el tema y actualizado. Que Francia, cada día, pero es por día y por mes, está perdiendo las colonias que tenía, y eso es empobrecimiento, porque los recursos que trae África, cuando le quitan una mina, eso disminuye su Producto Interno Bruto, su riqueza por año. Cuando le quitan una mina de cobalto, cuando le quitan una de oro, cuando le quitan petróleo, cuando le quitan, por ejemplo, el uranio de Burkina Faso, que con ese uranio es que ellos alimentaban la planta nuclear, porque el 30% de la energía nuclear de Francia es con plantas nucleares, claro que sí, que se alimentan con uranio. Pero usted sabe que ese uranio, ellos se lo compraban a Burkina Faso, la tonelada, a 8 centavos de euro, y lo vendían a 200. A los países que necesitan uranio. O sea, no solamente lo utilizaban para su planta, sino que le vendían a otros países de Europa que tienen plantas nucleares, era robándose el uranio de... Así es, miren señores, este es un tema muy importante, Luis. Qué bueno que usted tocó el tema de la guerra y por qué la guerra, a pesar de que se estaba llegando a un acuerdo. Porque Francia ha asumido como halcón la vanguardia. Y por qué Francia ha asumido este tema, prácticamente lo ha hecho de él, señores. Aquí hay mucho. Pero hay una cosita, antes de que usted siga, mire, antes de que usted siga, económico. hay una cosita que usted decía, ¿por qué Donald Trump? Donald Trump tiene pocos intereses, por eso no le interesa, quiere la paz, no le interesa. De ese tema y de otro vamos a hablar en un próximo programa, porque ya el tiempo se nos terminó. Así es. Y solamente me resta decirle a Dios que ilumine la mente de cada ser humano en el mundo, y que las guerras no traen nada bueno. Para eso existe la diplomacia, y que pensemos no solamente en lo económico, sino en la extinción y en la extinción de la humanidad, que está por encima de todo. Que Dios le bendiga, Luis. Amén. Amén. Así que hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Mantengan siempre la sintonía con la programación de Global TV en Canal 80 de Claro, pero en las diferentes redes sociales. Pasen buenas. Como que nos metimos muy profundo. Exclusiva con Miguel Ángel Herrera. Grandes titulares para el lunes 25 de mayo 2025.
Eduardo Sanz Lobatón, David Collado y Carolina Mejía, candidatos mejor puntuados en Servimedia, ante posibilidad de candidaturas para el 2028. Fallece la capitana del ejército Alba Montero, víctima 236 del colapso del techo de Jetset. Nuevo centro de retención de vehículos deja atrás el antiguo canódromo El Coco. Omar Fernández, 20 mujeres y sus hijos con parálisis cerebral serán beneficiados con el Fondo Gabriel. Melba Segura de Grullón conmemora Día de las Madres como lo planeó su hija, víctima de la tragedia de la caída del techo de Jetset. Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos denuncian retrasos en el pago de las EDES. Preocupante cifra de embarazos infantiles en República Dominicana. 585 niñas entre 11 y 14 años son madres en el 2024. Empresas belgas del sector agroindustrial visitan a República Dominicana en visita comercial impulsada por la Embajada Dominicana en Bélgica. Diputada Carmen Ligia Barceló dice que los medios deben ser para construir, no para destruir al ciudadano. Autoridades ocupan 597.130 gramos de drogas y arrestan a 2.950 personas en el mes de mayo del 2025. Zulinka honrará a Ruby Pérez en su debut tras la tragedia de Jetset. Internacional. La amenaza arancelaria de Trump podría costarle a Alemania 200.000 millones de euros según estudio. Grandes titulares para hoy, lunes 25 de mayo del año 2025. Estamos en las plataformas en exclusiva con Miguel Ángel Herrera